Vamos a empezar ya con la sesión de la tarde, en esta mesa sobre el pensamiento libre y la sociedad abierta. Yo haré unos breves comentarios iniciales antes de darle palabra a Esteban González Pons, que va a ser de moderador, si es que eso es posible en esta mesa. Bueno, se oye mucho hablar de la decadencia de Occidente, incluso estas ideas que se repiten mucho, estas frases de que Europa se va a convertir inexorablemente en una especie de parque temático para niños chinos. Y sin embargo, los valores de Occidente, lo que representa Occidente, cada vez están más extendidos y tienen más vigencia. La democracia, el Estado de Derecho, las economías abiertas, sobre todo la sociedad abierta. Lo estamos viendo en muchos sitios del mundo, lo hemos hablado a lo largo de esta mañana también, cómo esas nuevas clases medias, que son fruto también de sociedades abiertas, también son más exigentes. Hemos visto en Brasil, lo vemos en otras partes del mundo, en Turquía, algo de elementos así tiene también las primaveras árabes, y todo eso exige también una adaptación a esas nuevas sociedades abiertas, esas nuevas sociedades exigentes. Requieren también, primero, que sepamos cómo son, cuáles son esos cambios que se están produciendo y luego que también sepamos reaccionar a ellos adecuadamente para que esa apertura también tenga un cierto orden de libertad. Este es uno de los asuntos que podríamos hablar en esta mesa, pero también hay muchísimos otros porque es un tema muy amplio y un tema absolutamente esencial, que es lo que nos caracteriza, el pensamiento libre y la sociedad abierta. Y para hablar de este y otros asuntos hemos convocado aquí a dos personas y a un moderador. Empezaré por esas dos personas realmente excepcionales y a las que yo quiero agradecer muy especialmente que estén hoy aquí con nosotros, porque creo que son realmente dos exponentes perfectos de eso que llamamos el pensamiento libre y la sociedad abierta, David Gistau y Albert Boadella. Y los dos tienen algunos elementos en común importantes, que yo creo que son lo que les convierten en personas excepcionales también, que es esa profunda y total libertad de pensar, a la hora de pensar y de actuar, una mirada limpia, sin sectarismos ni prejuicios sobre las cosas, y un espíritu crítico. También son moralmente exigentes, no son, digamos, relativistas, no todo da igual. O sea, ellos saben que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y también son muy provocadores los dos, pero constructivamente provocadores. No son lo que llamaríamos, digamos, anarcoides o antisistema. Ellos provocan, critican, son a veces, en el caso de Albert, puede llegar a ser demoledor en su crítica a través del teatro, y sin embargo es una crítica constructiva, es una crítica para reformar, para mejorar lo que hay. Son institucionales contra pronóstico, diría. Y luego otra cosa que tienen en común y que yo admiro especialmente es esa, no solamente son los dos muy artistas, son capaces de crear, en un caso, columnas, artículos, libros, palabras, en otro caso también a través de las palabras, pero la imagen del teatro, imágenes y palabras de gran belleza, de gran valor estético, sino que también los dos están, en esa estética está puesta en parte al servicio de la actualidad y de la realidad. Están en la realidad y escriben y crean obras de teatro también para mejorar esa realidad. Y con el tiempo eso también se verá con más nitidez. Yo creo que los historiadores podrán ver las obras de Albert y leer los artículos y columnas de David y tendrán ahí un testimonio muy, muy lúcido y muy ecuánime de lo que han sido estos años de la historia de España, de lo que están siendo, por qué han pasado las cosas que han pasado y por qué, cómo fueron tomándose las decisiones que se tomaron o cómo fue el rumbo de los acontecimientos. Yo creo que son testimonios de extraordinario valor por esa lucidez, por esa ecuanimidad que tienen. Y para presentarles, le he pedido este difícil reto, porque la palabra moderar a David o moderar a Albert pues tiene un punto de ironía, yo creo, en la elección. Yo creo que es difícil y probablemente indeseable también, poco deseable moderarles, ¿no? Pero se lo he pedido a una persona que yo creo que es muy adecuada para este reto, que es el vicesecretario general de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons. Esteban lleva mucho tiempo, y yo creo que dedicado su vida política, a luchar contra un tópico, que es esto de que
la izquierda comunica bien, la derecha no, y estas cosas. Eso le hace especialmente atento a los cambios sociales, a la cultura, a lo que está pasando, a escuchar a la gente, escuchar a la sociedad, a ver lo que pasa en esa sociedad abierta. Y eso le convierte en una persona especialmente cualificada, creo, para tener esta conversación, que va a ser una conversación. Esto no es una ponencia, otra ponencia y un moderador en medio que va intentando limitar o encauzar ese diálogo, sino yo espero que sea una conversación lo más libre y lo más abierta posible entre tres personas inteligentes, tres personas de grandes ideas y que conocen bien este país. Y ya para acabar, se dice, y creemos mucho aquí en esta fundación, que la mejor política exterior empieza también por tu propia casa. Y tener en nuestra casa, en España, a dos personas como Albert y como David, yo creo que es empezar a conversar sobre ellos, de cómo podemos también fortalecer lo nuestro para tener una mejor proyección hacia afuera. Puede ser una reflexión interesante que podamos incluir dentro del diálogo que vamos a tener a partir de ahora. Por tanto, muchísimas gracias a los tres y le doy la palabra ya a Esteban. Decir que para mí es un honor el que me hayáis escogido, si puedo decirlo de esa forma, para intentar un reto imposible, que es el de moderar a dos inmoderados. Creo que la última vez que intentó alguien moderar a Albert Boadella era la dictadura, y la última vez que alguien intentó moderar a David Gistau se cambió de periódico. Sí. Okay. Creo que si nadie ha podido moderarlos a ellos, ya es desde luego un gesto por vuestra parte el haber pensado que yo podía estrellarme con todo el equipo intentándolo esta tarde. Por eso, cuando he descubierto que soy el único que lleva corbata en el campus desde que se ha ido a Aznar, he decidido no quitármela para no perder la dignidad en el momento de salir fracasado de esta mesa redonda. Somos dos. Somos dos. Por otro lado, la mesa no deja de tener un planteamiento chocante. La mesa no debe tener un planteamiento chocante, y es que nos proponéis como título Pensamiento libre y sociedad abierta, es decir, nos proponéis que hablemos de la libertad a un periodista, a un dramaturgo y que los modere un político. Me parece que era exactamente lo que había que hacer para que la insumisión y la insurrección formara parte del propio contenido de la mesa, de su propio desarrollo, porque ni David ni Albert van a permitir no ya que yo los modere, sino que yo los dirija. Tendré que ser simplemente aquel que sirve temas a la mesa para que, como en una cena, los dos conversen delante de todos nosotros, y a partir del segundo plato para que también conversen con todos ustedes. Desgraciadamente, ahora me veo forzado por la cortesía a hacer algún elogio de los dos, así que espero que los aguanten con estoicismo y que piensen que no es que tenga una yo inmoderada pasión por ninguno, que la tengo, sino que es la cortesía la que me obliga, y que disculpen si les parece que quedo demasiado políticamente correcto, porque la corrección política estoy convencido que es el enemigo hoy y a esta hora de todos los presentes. El curso en el cual se ubica esta mesa redonda habla de las relaciones entre América y Europa, un tópico desde hace 500 años que nunca ha terminado de resolverse, y que aún hoy, de cara al siglo XXI, estamos volviendo a plantearnos cómo estrechar los lazos entre los dos continentes. En la sociedad contemporánea, que es la de la comunicación, la de las redes, es la sociedad de las ondas y de los teléfonos móviles, hablar de un vínculo atlántico queda un poco anticuado, porque ahora ya no hay vínculos, ahora hay redes, y todos estamos conectados con todos en todo momento, y todos sabemos lo que nos pasa a todos en todo momento. Luego, ahora más que nunca, la relación entre Europa y América es cuestión de voluntad, solo cuestión de voluntad. Por eso, lo que sucede aquí inmediatamente repercute allí, y lo que sucede allí inmediatamente repercute aquí. Quizá de eso vamos a tener que hablar esta tarde, porque por más que la mal llamada primavera árabe nos pillara geográficamente muy cerca, nos afecta infinitamente con más intensidad lo que esté sucediendo en Brasil, porque cultural, histórica y familiarmente el vínculo atlántico, ese que yo he dicho que hoy es menos perceptible, es una red, nos tiene conectados en todo momento. En todo caso, yo quisiera dejar sobre la mesa algunas preguntas, como si hoy es posible el pensamiento libre,
cuando más posibilidades hay para expresarse, paradójicamente tenemos la sensación de ser menos capaces de hacerlo porque hay cada vez más una filosofía de lo políticamente correcto que se impone. ¿Es la sociedad de hoy día, la sociedad de Internet y de las redes sociales, realmente más abierta o simplemente somos más esclavos del escaparate? ¿Estamos obligados a exhibirnos más que a pensar? Y en lo que afecta a la apertura de canales, ¿es el volumen de información que circula realmente un acicate para la libertad? Antes, en la comida, me decía Albert que el arte surge mejor cuando es contra alguien y que cuando no hay enemigo, el arte tiende hacia las rimas de Becker. De alguna manera, el imperio de la comunicación absoluta en la que todo puede hacerse, todo puede decirse hoy en Internet, a lo mejor no todo puede decirse, y ahí David Gistau seguramente hablará de lo políticamente correcto, no todo puede decirse en ese mundo en el que todo puede hacerse, quizá el arte o quizá la libertad estén más en peligro de lo que suponemos. Nuestros dos invitados son dos espíritus libres. Son, como decía Cayetana, dos libertarios, además de liberales. Son dos personas que no solo es que por la libertad lo darían todo, sino que sus carreras las han vivido, siempre afirmando su condición de personas libres. Albert suma, lógicamente, mayor experiencia y, en algún sentido, Albert es un representante de lo mejor que hemos sido capaces de hacer los españoles desde que empezó la transición política. Podría extenderme a lo largo de toda su biografía, podría extenderme explicando toda su biografía, pero creo que no es necesario porque es bien conocido de todos. Puedo decir ya últimamente como ejemplo que ahora dirige los teatros del Canal y que eso no le ha impedido, cuando ha llegado el momento, decir lo que piensa sobre el IVA cultural, y estoy convencido de que si tiene ocasión, y yo intentaré no dársela, también lo va a volver a decir en la tarde de hoy. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño y empezaba a interesarme por la política, que uno de los acontecimientos que más me llamó la atención fue la fuga de Albert Boadella cuando, por una obra de teatro contra el ejército en los años 70, intentaron meterlo en la cárcel y se marchó a Francia, que es donde coincide en su vocación con David Gistau, que también es afrancesado, como lo han sido en España. Pero todos. No porque huyera de nada. ¿Él? No porque huyera de nada. No, tú no. Que también es, como Albert Badella, afrancesado, como todos los que en este país han querido pensar con cierta libertad desde hace ya muchísimo tiempo. Creo que hay una frase, un párrafo de Albert Badella, Adiós Cataluña, que resume mejor que 1000 presentaciones lo que él realmente piensa. Dice Albert: la naturaleza humana no cambia por decreto y la apariencia de transformación que encubre el progreso tecnológico tiende a confundirnos sobre la evolución del hombre, pero está demostrado que desde hace miles de años sus impulsos no sufren variaciones perceptibles, sino que ahora se hallan canalizados hacia cosas de apariencia políticamente correcta. En realidad somos los mismos, sometidos a lo mismo, nada más que manifestado de forma diferente. David Gistau es un gran columnista y para mí, si no el primero, uno de los primeros de su generación. Ha escrito en La Razón, ha escrito en El Mundo, ha escrito en ABC. David Gistau es polemista, participa en tertulias de radio y es una persona muy trabajadora y muy perfeccionista. Una vez llegó a afirmar que sería capaz, ante una errata por vergüenza, de comprar entera la edición del periódico en la que saliera su falta de ortografía, de quemar los kioscos y de desenchufar Internet para que nadie lo viera. No es una pulsión totalitarista. Él no quiere desenchufar Internet. Es simplemente ejercicio de su libertad de escribir bien. Eso es lo que le lleva y le ha llevado durante tanto tiempo a combatir siempre y en todo campo
lo políticamente correcto. David no tiene inconveniente en mostrarse incorrecto si con eso afirma su libertad. Dice, y es una cita de David que quiero leer también porque creo que resume sus posiciones en este tema que estamos tratando hoy, en un artículo del pasado mes de febrero: nuestro tiempo tiene una ideología predominante cuya arrogancia le permite corregir no solo acontecimientos que no pueden comprenderse con las convenciones del presente, sino también instituciones enraizadas en un pasado milenario y, por lo tanto, desconcertantes para el portador de tópicos contemporáneos, convencido de que todo cuanto existe ha de ajustarse a su manual ideológico. Me parece que ahí tenemos situado el tema donde lo queríamos tener. En el fondo, yo hoy tengo que administrar una conversación entre dos personajes cuyos genios me superan. Joselito y Belmonte, el cine contra el teatro, la cultura contra la política, David contra Albert. Contra. Yo tengo que ser capaz hoy de administrar una conversación como si estuviéramos todos cenando, sin que esto llegue a ser un teatro. Y les sugiero como primer tema el que me proponía Cayetana al ofrecerme esta mesa redonda. Ya que vamos a hacer un viaje juntos, ¿por qué no lo iniciamos en Brasil? Me gustaría que empezásemos hablando, si os parece bien, de lo que está sucediendo en Brasil y lo que diferencia lo que está sucediendo en Brasil, si es que hay diferencia, de lo que ocurrió aquí el 15M, y lo que diferencia lo que está sucediendo en Brasil, si es que hay diferencia, de lo que ocurrió en la primavera árabe. Pues buenas tardes a todos. Después de esta presentación, tendría que hacer como Dalí un día que le hacían una presentación en la televisión francesa, que hicieron una presentación tan fantástica que se levantó y dijo: ya no puedo estar más a la altura de la presentación, o sea, señores, me marcho, ¿no? Bueno, el tema central de la conversación, que también es la libertad, yo cuando he visto que habían 2 horas para hablar sobre la libertad también me ha aterrorizado, ¿no? Porque eso es como hablar de Dios, ¿eh? Con 1 minuto hablando de Dios es más que suficiente y no se puede alargar. Pero, en fin, alguna cosa trataremos que surja. En relación ya directamente a la pregunta sobre Brasil y sobre todas esas concentraciones que marcan hoy pues una imagen distinta, yo me remito a las imágenes. No puedo dejar de pensar como artista. Para mí las imágenes y las palabras tienen una importancia, casi diría, sensorial, ¿no? Tengo que decir que la imagen de 100.000 personas, 200 o 500.000, en una plaza o en una avenida, acostumbra a aterrorizarme. Es decir, me da una sensación de pánico porque seguramente veo un gran enjambre de ciudadanos pasto rápidamente de la demagogia. Es decir, que alguien conduce aquello. Creo poco en la espontaneidad, sí que creo en lo que podríamos llamar la indignación general que puede tener la gente, pero creo poco en la espontaneidad de salir todos, que yo ha sido conducido, y por lo tanto estas imágenes masivas me son absolutamente refractarias. Eso para empezar. Cuando yo vi las primeras imágenes de la primavera árabe, pues ya empecé a aterrorizarme. Insisto que en esto soy algo maniático y también hay una cierta agorafobia, ¿eh? Yo casi no puedo soportar ni estar en un teatro, por la cantidad de público que hay. Pero a mí hay una frase que me aterroriza, es que el pueblo unido jamás será vencido. También es una frase terrorífica para mí. Por lo tanto, estos movimientos, que terminan muchas veces con decisiones asamblearias, me parecen generalmente muy alejados de lo que es, en principio, el sentido profundo de una democracia.
Si me remito directamente al 15M, pues hemos visto en cierta medida los resultados y creo que, sobre todo, ha sido muy mal conducido el 15M, es decir, que no había gente delante, gente de auténtico nivel intelectual, político, y cuando se comparaba con el Mayo francés no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver. Y hay una prueba evidente, es que los dirigentes del Mayo francés ahora todos son archimillonarios, por lo tanto quiere decir que eran gente realmente inteligente, gente lista, ¿no? Tanto me veo muy incapacitado, digo con toda franqueza, me veo muy incapacitado de juzgar la situación de Brasil, la situación de Egipto, pensando en que vaya a surgir algo más positivo de lo que había. Siempre tengo la impresión de que cuando hay masas que mueven las cosas, cada vez vamos a peor. Soy partidario de las élites, hombre, no las élites de 10 personas, lógicamente, ¿no? Pero que los países están conducidos por las élites, que las masas, en general, solo han hecho desastres en la historia, revoluciones que después han tenido la contrarrevolución, que es mucho más grave todavía, y por lo tanto me quedo escéptico ante estas imágenes, más bien incluso un poco pesimista. Cuando venía para acá en el coche, venía pensando en el tema del debate o de la conversación, porque con esta prolijidad preparamos las cosas. Venía pensando que la palabra libertad para la generación mía, y más aún para la generación de los presentes, en los que veo mucha más juventud que la que aún me queda a mí, tiene un valor relativo. Y cuando digo un valor relativo me refiero a que somos una generación que no tiene sensación de conquista con la libertad. Era un tópico con el que nacimos. Esa es una gran diferencia que yo siento, por ejemplo, con Albert, que sí tuvo que soportar el peso de una reivindicación por la libertad. En mi generación la libertad era como las autopistas o las autovías o como las panaderías, estaban ahí al nacer. No hizo ninguna falta conquistarla, no hizo ninguna falta luchar por ella, y enseguida se convirtió en un tópico tal que incluso hemos llegado a ese punto en el que la libertad ha llegado a convertirse en coartada de cosas que no tienen nada que ver con la libertad. Por ejemplo, las algaradas nacionalistas de las que Albert ha sido víctima tan a menudo, que tienen esa gran etiqueta libertad que parece que hace sagrada cualquier cosa por el solo hecho de identificarse con la palabra libertad. Entonces, en este sentido, creo que en Occidente, afortunadamente, estamos en las generaciones, por lo menos, relativamente jóvenes en España, las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en el resto de Europa, hasta el telón de acero, a partir de los 80, las de los países del Este, la libertad se ha convertido en un tópico existencial al que no hay que darle más vueltas. Hemos nacido con ella. Y no podemos ni siquiera imaginar que nos sea arrebatada, salvo, bueno, en España alguien me podría alegar que aquí, por culpa del terrorismo, ha habido focos en los que la libertad fue cuestionada y agredida, y estaré de acuerdo con ello, pero no afectó a los cimientos de nuestro sistema. En ese sentido, la libertad siempre ha estado presente. Con el pensamiento libre me pasa algo incluso peor. Es que me parece una molestia, porque el pensamiento libre te obliga a pensar, te obliga a justificar el hecho de que exista, te obliga a estar a la altura de la libertad que tienes para pensar. Yo casi habría preferido envejecer alegando que era un genio potencial al que un sistema opresor no le permitió aflorar, porque el hecho de que te permitan pensar te plantea la terrible situación en que tienes que pensar, en que tienes que hacerlo, en que tienes que estar a la altura del espacio en blanco que te han dado para que tú lo llenes con el talento, con la reflexión, con la inteligencia. Por otra parte, el pensamiento libre como tal no existe, y afortunadamente no existe, porque la primera limitación que yo siempre pongo en la libertad y que no me parece una agresión es la de la ley. Nuestro pensamiento está, nuestra ley, nuestra comunicación entre nosotros, nuestro pensamiento, lo que escribimos todos los días, lo que comunicamos, está siempre contenido por la ley, por el sentido del honor, por el no agredir a las personas ajenas. Y esas contenciones me parecen muy adecuadas para la libertad, entre otras cosas porque la ley consiste en no dejar todo o no confiar todo a la condición humana, y eso como idea general me parece que es la que nos salva de la depredación absoluta. Luego, Esteban nos pedía que empezáramos la reflexión con Brasil. No he podido viajar a Brasil todavía, lo voy a hacer pronto, y no he podido, por lo tanto, conocer de primera mano lo que está pasando ahí. Lo que pasa es que yo creo que lo de Brasil no es una lucha por la libertad, es una revuelta, no sé cómo llamarlo, una serie de manifestaciones, un levantamiento muy urbano, muy popular, muy joven,
que justamente es posible porque también la gente de ahí ya da por sentado que tiene la libertad para elegirse en manifestantes, en protestas. No están luchando por la libertad. En la famosa primavera árabe, con todas las confusiones y todas las naturalezas diversas, imposibles de etiquetar con un solo término, sí podías decir que había una lucha por la libertad. Lo podías decir en Libia, por ejemplo, más allá de que luego aquella guerra se ramificó en enfrentamientos de clanes que no tienen tampoco nada que ver con la libertad. Pero en Brasil no, en Brasil la libertad se ha convertido en un tópico casi en la misma medida que en Europa. Yo creo que ha sido una utilización de la libertad que daban por sentido que tenían. De hecho, las protestas han sido muy concretas. Los pretextos a veces han sido tan prosaicos como el precio de un billete de autobús. Tenían relación con la inflación, tenían relación con el advenimiento de una clase media con conciencia de serlo, que no se conforma con la precariedad de las oportunidades que les han dado, y tenía que ver además con una idea muy particular que no es posible exportar al 15M, que fue contra la protesta o la revuelta de una serie de ciudadanos brasileños que decidieron no admitir la imagen de parque temático del sexo y el deporte que el país estaba exportando por ellos, en torno al Mundial o la Copa Confederaciones y demás. En un país precario en el que hacen inversiones para asegurar la calidad de vida de mucha gente, los brasileños decidieron no aceptar que esas inversiones se desviaran a construir estadios o a exportar a través del fútbol una suerte de aldea Potemkin de la perfección brasileña con la que no estaban de acuerdo. Y en ese sentido me parece que los brasileños lo que intentaron fue, con pretexto de la Copa Confederaciones y luego con el Mundial, fue invitar a los extranjeros a mirar detrás del decorado en la tramoya. Brasil no es este gigantesco escenario de diversión que os están vendiendo, sino que hay algo detrás que queremos que conozcáis. Hay una serie de precariedades, hay una serie de matices fallidos del proyecto de Estado que puede ser esa nación, que una parte de los brasileños, con más conciencia y con menos dispuestos a dejarse llevar por la inercia del fútbol, pues quisieron mostrar. Lo que sí puede tener en común, dentro de la distancia con que lo analizo, el movimiento brasileño con otros europeos, desde el 15M a la insatisfacción o el cinismo de los italianos, que ha creado un monstruo llamado Beppe Grillo, es el buscar parámetros, cauces políticos nuevos, cauces políticos que no encajan en los tradicionales, que no encajan en los parámetros o en los paradigmas ideológicos tradicionales o en la política de siglas. En ese sentido, todos los jóvenes que estáis aquí presentes sois una excepción, o sois una rareza comparado con aquello, porque vosotros habéis decidido encauzar vuestra vocación política y vuestro afán de servicio, de cambiar el mundo, no lo sé en qué grado de ingenuidad estáis, en unas siglas tradicionales como son las del PP. Pero eso os hace distintos a muchos movimientos más o menos espontáneos, más catárticos que constructores de algo, que se han producido tanto a este lado del Atlántico como al otro. En el caso de América hay un elemento que no se parece al europeo, que es el siguiente. En América, sobre todo en los grandes países latinoamericanos, las protestas políticas o los movimientos políticos siempre se han encauzado a través de movimientos redentoristas que estaban muy canalizados por la élite política, por el poder. Llámelo bolivarismo, llámelo castrismo, llámelo peronismo. Siempre ha habido una cualidad pseudo-revolucionaria en estos movimientos, que era lampedusiana, que en realidad era solamente para poder conservar el poder con una apariencia de cambio, en el que parece que venían a varar, a estancarse todas las energías más o menos contestatarias que pudieran despertarse en América. Lo que ha pasado en Brasil ahora rompe ese paradigma. Es gente que no quiere dejarse articular políticamente, que no quiere dejarse articular por las siglas, ni siquiera por marcas políticas que existieran previamente, y en eso sí se puede parecer a lo que ha pasado en Europa, y que de momento está en esa fase más o menos catártica en que han descubierto una conciencia de sí y han conseguido convertirse en interlocutores del poder, de un poder además que no los quiere perder, porque en este sentido el Partido de los Trabajadores brasileño reconoce que hay una comunidad moral en la que se encuentran con estos manifestantes y lo que quieren es atraérselos y que no les roben la sensación de pureza moral, que la compartan. En España eso ha sido más complicado, en Italia no te cuento, en Italia toda esa energía ha servido solamente para construir o crear un monstruo electoral que enseguida se ha deshinchado, se ha diluido en cuanto se ha rozado con lo institucional. Ha sido como el polvito de las alas de la mariposa. En cuanto se ha rozado con lo institucional, eso se ha desintegrado, no tenía ningún sentido. Solamente existía como protesta, como cauce de bronca. Que es algo también que deberíamos analizar ahora, que es, se lo propongo al moderador, que es que hasta qué punto, detrás de estos nuevos movimientos, no hay
una fuerza basada sobre todo en el cabreo, en la bronca, en la ira, en el resentimiento, en el rencor, y que por lo tanto no van a traer nada nuevo, no van a traer nada provechoso, no van a enriquecernos. Antes Esteban, cuando nos presentaba y decía de mí y de Albert que somos unos provocadores, yo lo soy cada vez menos. No sé si por edad pero sobre todo porque por primera vez desde que tengo uso de razón, yo estoy seriamente preocupado por el sistema en el que vivo, por el sistema político, por los cimientos institucionales. Eso no me había pasado nunca. Yo he visto desgastarse partidos, he visto desgastarse personalismos, formas de gobierno, pero nunca he visto desgastarse el sistema. El sistema hasta el punto de no saber, si nos ponemos en las hipótesis más apocalípticas, qué mundo o qué país se van a encontrar mis hijos. Y en ese sentido tengo una reacción que me ha vuelto mucho más conservadora a lo mejor, o con muchas menos ganas de ensayar butats de niño terrible. De repente me he preocupado porque había una fuerza externa, de extramuros del sistema venía una fuerza basada en el resentimiento y en la bronca, legítimas, pero que no solamente no traían nada constructivo, sino que venían a aplanar lo que hubiera. Beppe Grillo es un caballo de Troya que se ha colado intramuros del sistema italiano. Afortunadamente ha quedado en ridículo muy pronto. Pero yo estoy intentando adivinar, y con miedo y con preocupación, cuál es el caballo de Troya que nos van a meter a nosotros, en el sistema nuestro. Y yo creo que esto, y ya cedo la palabra, yo creo que esto es una gran diferencia entre el momento político que en la edad que yo tengo me ha tocado vivir a mí y el que vivió Albert. Yo creo que Albert formó parte de una época en que la contestación era una fuerza positiva y creadora, que era muy estimulante en ese sentido, era incluso muy fotogénica. Nosotros no tenemos esa oportunidad, nosotros no tenemos nada fotogénico, somos los herederos del escombro. Salvo que seas capaz, porque tienes la suerte de vivir en una provincia nacionalista, de inventarte una gran pasión que sea la de la secesión. Y te traes a Ramoncín a cantar y entonces de repente te sale un fin de semana redondo. Pero para mí, para la generación a la que yo pertenezco y para el lugar al que yo pertenezco, no hay una gran fuerza creadora que levante la bandera de la libertad y que te permita trascender tu propia miseria para convertirte en algo mejor. No existe. Pero volviendo a lo que había dicho Albert en la comida, ¿cuándo la ha habido? Cuando la revolución no ha sido contra alguien, o cuando la lucha no ha sido contra algo. Haciendo memoria, me resulta difícil recordar un movimiento o una revolución que haya sido a favor de la libertad. En realidad han sido siempre que se ha producido una revolución o una revuelta o un movimiento liberalizadores, porque liberaban, pero no porque traían libertad. Otra cosa es que al impulso de determinados movimientos revolucionarios o transformadores la libertad haya avanzado. Eso ocurrió en España, en Europa, en el siglo XIX. Por eso, quizá lo de Brasil nos llame más la atención en Europa, porque a diferencia de la primavera árabe, incluso a diferencia de algunas cosas que han ocurrido en España en los últimos años, Brasil nos recuerda al siglo XIX. Brasil, con una clase media emergente que reclama más protagonismo y que reclama más peso en la conciencia nacional, tiene algo de revolución burguesa. Y, por lo tanto, no una revolución por la libertad, sino una revolución que pueda acabar impulsando la libertad. Tal como han quedado los temas planteados, yo creo que la conclusión a la que habéis llegado los dos es que prácticamente no hay nada nuevo. Quizá el final de David ha sido algo más melancólico, en el sentido de que es inimaginable una causa nueva. Me gustaría, siguiendo por esta línea, que Albert respondiera a esta pregunta. Viendo lo que ves, ¿realmente descubres algo nuevo? Y también me gustaría que David continuara con su reflexión en el sentido de ¿y de dónde sale tanto malestar? Porque la sociedad actual ya no es la de la opulencia, pero sigue siendo casi la sociedad de la opulencia, es la hija opulenta. Y no hay sentido para ese malestar o para ese vacío. Yo no sé, Albert, si quieres decirnos de lo que ves, si realmente te parece que hay algo nuevo bajo el sol. Pues yo creo que en este momento lo que sí existe, por lo menos en Occidente, por lo menos en Europa, es una transformación de lo que podríamos llamar casi popularmente el sentido común, ¿no? El sentido común es como si hubiera desaparecido, ¿no?
Y el ciudadano europeo está sujeto, como nunca, creo yo, y es pasto en sí de la demagogia constante que a través de los medios de comunicación pues, se consigue irradiar, ¿no? Yo hago, por ejemplo, un ejercicio constante. Siempre llevo un librito, aquí es un librito pequeño, que apunto cosas que van sucediendo, que me sirven de inspiración a veces, porque a mí lo que me interesa es la realidad, ¿no? Pero la realidad obliga forzosamente, para saber cuál es la realidad hoy, es un trabajo tremendo, obliga al conocimiento. Tienes que invertir muchas horas para saber sobre un hecho, a veces un hecho ínfimo, la realidad, ¿no? Por tanto, yo siempre hago una observación de las cosas, de pequeñas cosas que suceden. Por ejemplo, yo en la última semana me he apuntado algunas cosas que para mí son realmente que reflejan en cierta medida la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y quizás les parecerán que son detalles insignificantes, pero yo saco de ellos una conclusión. Yo vivo en el mundo, bueno, vivo en parte en Madrid y en parte en el mundo rural. Tengo una casa en Cataluña que llamo el territorio comanche. Y veo un vecino campesino, veo allí cercano a una casa allí, que está besando al perro, ¿no? Está besando al perro, le besa la boca al perro. Claro, esto es una transformación tremenda, ¿no? Jamás había visto a los campesinos besar a los perros, ¿no? Normalmente utilizaban los perros para la caza, para el trabajo, etc. Pero está, diríamos, abocado a un extraño amor con el perro. Por lo tanto, muestra que hay una patología aquí, una patología sobre los animales importante, que ha cambiado. Porque no me extrañaría eso verlo en el balcón de una ciudad, me parecería más natural. Pero esto ya ha pasado al mundo rural. Por tanto, es un signo que a mí me pareció interesante y que muestra unos cambios esenciales. En fin, sobre los animales podríamos hablar también largamente en esta sociedad, ¿no? Además, los que somos aficionados a los toros, se empieza besando perros y se acaba prohibiendo los toros. Víctimas de insultos y lo conoces perfectamente. Otra cuestión, ¿no? Recomendado por mi mujer, vete un día a misa, ver la cantidad de gente que hay en el pueblo. Hay 6 personas que van a misa en un pueblo de 800 habitantes, hay solo 6 personas un domingo a misa. Y es un pueblo que votó mayoritariamente en aquellos pseudo-referéndums la independencia de Cataluña. Y hay 6 personas que van a misa, lo cual yo creo que hay unas nuevas religiones laicas que se han impuesto. Es decir, esa historia que hablamos del nacionalismo y tal, pues tiene que ver con una forma religiosa, ha sido tomada como una religión laica, porque claro, que 6 personas solo en un pueblo de 500 habitantes, y que hace tan solo pues 20 años pues habían 300 personas a misa, hay un signo aquí muy importante, ¿no? Sigue en el campanario, de la misma iglesia, sigue la bandera cubana, esa, la independentista, que es como una bandera cubana, el campanario de la iglesia, ¿no? Y precisamente esta misma semana recibí una respuesta a una carta que le envié a Monseñor Rouco diciendo que cómo era posible que un lugar de unión y de culto, y al cual pues no está para la separación ni para la disgregación de la sociedad, cómo era posible que hubiera una bandera que representaba todo lo contrario, ¿no? La fractura social, etcétera, etcétera. Y tenía la contestación de Monseñor Rouco en relación a esto, ¿no? En cual me dice que pasará mi carta al obispo de Gerona, porque él no tiene jurisdicción. O sea, que es realmente como pasársela a Esquerra Republicana directamente, ¿no? Tanto, son hechos especiales, porque antes, hace unos años, pues claro, el presidente de la Conferencia Episcopal pues hubiera sentado sus reales sobre la cuestión, ¿no? Tanto ya es alguien también que se quita las responsabilidades de encima. Mi mujer me dice, oye, vente al ginecólogo que va a ser muy interesante lo que verás, ¿no? Y conoce, diríamos, mis gustos, ¿no? Entonces me encontré a la sala de espera del ginecólogo, sobre todo me encontré hombres, prácticamente no había mujeres.
Estaban los hombres ahí, todos ahí con las ecografías, ahí todas aquellas rugosidades de las ecografías, hablando de las ecografías y tal, etcétera, ¿no? Y después, pues, entré al ginecólogo y dice, estoy de los hombres hasta aquí arriba, etcétera, que son los que lo llevan todo, etcétera, etcétera. Aquí ha habido una transformación muy importante, realmente. Es decir, que pues pronto los hombres, pues no sé, se tomarán aceite de ricino para sentir los dolores del parto casi, ¿no? Es decir, que hay una transformación en el mundo de los sexos que no deja de sorprenderme, vamos. Yo no había ido nunca, digamos, al ginecólogo para nada, ¿no? Personalmente, lógicamente, pero desde el punto... O sea, tampoco no había acompañado, no se me había ocurrido a mí acompañar a mi propia mujer al ginecólogo, no sé por qué. Ella tampoco no me acompaña al laringólogo, Tanto. Pero es un signo también importante, ¿no? En que la transformación, en estas pequeñas cosas se notan las transformaciones de la sociedad, ¿no? Después, bueno, pues como cada día me pongo el cinturón de seguridad del coche, ¿no? Cosa que detesto. Y detesto porque, evidentemente, porque tengo que ponérmelo, porque si no me cae una multa y me caen los puntos. Pero ¿cómo es posible que sobre un acto que no tiene consecuencias a terceros, en todo caso son consecuencias a tercero, serán sentimentales, pero digamos que no es como beberse una botella de whisky y ponerse a conducir, no, si no tiene consecuencia a tercero, el hecho de llevarlo puesto, llevar colocado el cinturón de seguridad, pues sea multado, ¿no? Yo creo que esto es un gol importante sobre la libertad. Hombre, evidentemente que el Estado dice que esto cuesta una barbaridad, cuesta muchísimo dinero, porque si uno pues resulta parapléjico de un accidente, pues tiene que pagar. Bueno, pero según este motivo, pues no podemos bajar las escaleras corriendo, salir los fines de semana, pues significan muchos muertos, por lo tanto, mejor que la gente se quede los fines de semana en casa. Es decir, iremos encontrando cantidad de intervencionismo de los Estados sobre aspectos de la vida personal, de la vida íntima, que ya depasan las responsabilidades colectivas, ¿no? Tanto eso también yo creo que es un hecho significativo. En esta misma semana tengo el entierro de un amigo y, curiosamente, su mujer ríe mucho. Yo pregunto, oye, pero porque sé que, en fin, que se querían bastante, etcétera, ¿no? Y no, es que se ha tomado muchas pastillas, o sea, en los entierros la gente se dopa para no sentir el dolor, ¿no? O sea, un alejamiento total de la muerte, ¿no? La sensación de que, en fin, de que el dolor es algo que hay que suprimir, incluso el dolor de la muerte de un ser querido. Hay que atenuarlo con una serie de drogas para, en fin, para estar correcto en todo momento, para no desplomarse, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, es una no aceptación de la presencia de la muerte y del dolor, que también yo creo que lleva sus consecuencias. La peor consecuencia es que cómo se puede tener placer si no se tiene dolor, ¿no? Esta es la peor consecuencia. Es decir, a la gente les gustará el placer, pues jamás sabrán lo que es auténticamente el placer si evitan el dolor, ¿no? Después veo una imagen bueno, seguro que la han visto todos ustedes muchísimas veces, la imagen del Consejo Ejecutivo de la Generalitat con un mural de Tapias de fondo, ¿no? Pues las decisiones que salen de allí no pueden ser jamás buenas decisiones. Pues es imposible que ante aquello, ¿no? Otra cosa es que tú veas un Frangélico, un Rafael, bueno, pues todavía uno me lo tomaría en serio, ¿no? También sucede esto en la Moncloa, ¿eh? En la Moncloa hay unos cuadros horribles que he visto yo por la televisión, ¿no? En un país donde tenemos Goyas y Velázquez, etcétera, no sé por qué hay aquellos cuadros tan horribles, y eso, pues, para un artista es una cosa muy importante, porque significa la inspiración. Por algo en el mundo religioso, pues, tenían grandes pintores para elevar su espíritu, ¿no? Tanto, ¿qué puede salir de una reunión con aquel Tapies presidiendo, con aquellos signos, aquellas cosas extrañas, aquellas cosas raras, presidiendo esta reunión? Veo también la noticia del decrecimiento de la población española como una noticia negativa. Hombre, pues a mí me parece todo lo contrario, ¿no? Me parece bien que alguien empiece a regular esto, ¿no? Yo creo que somos demasiados, sin duda alguna. Hay demasiada gente. Yo creo que, hombre, podríamos decir que no sobra nadie.
pero hay muchos repetidos. Eso hay que aceptarlo en esta cuestión, ¿no? Tanto no me parece a mí, diríamos, lo que sucede después, el comentario de esta noticia como un elemento negativo, no me parece para nada negativo, me parece muy positiva. Después encuentro un conocido en la estación del AVE, ¿no?, que me cuenta su vida, un conocido, ¿no?, y en 10 minutos me está dando, me cuenta su vida. Supongo que todos ustedes se encuentran también con esta situación, que la gente no pregunta ni lo que hace, sino que lo dejas de hacer, o lo preguntan rápidamente, y rápidamente cuentan su vida. La vida privada, la vida íntima es vida pública, ¿no? Es el exhibicionismo, el virus del exhibicionismo que ha sido tomado por la sociedad. Yo incluso tengo un libro escrito sobre eso que se llama El rapto de Thalía. El rapto de Thalía, el rapto de nuestra diosa, la diosa, en fin, que tenemos los profesionales del teatro, que es la diosa Thalía, ha sido raptada por la sociedad. Y como la sociedad no son especialistas en exhibicionismo, nosotros sabemos calcular perfectamente hasta dónde llega nuestra patología exhibicionista, pero la propia sociedad no sabe que esto es un virus muy potente y todo el mundo se ha convertido en un exhibicionista compulsivo de todo. Nos encontramos con matrimonios pues que en televisión el uno cuenta la vida sexual del otro y el otro en viceversa con toda tranquilidad, ¿no? El exhibicionismo, diríamos, campa a sus anchas. Es decir, ha desaparecido algo que formaba parte de los valores morales de mi generación, como era el pudor, como era la sensación de la intimidad, etc. Bueno, en fin, la última cosa, pues que viajo en el AVE, precisamente, para venir aquí a Madrid esta vez y terror. Es época de vacaciones, están los niños, ¿no? Y esto es terrorífico. No por los niños, los cuales yo, en fin, me entusiasman los niños, ¿no?, sino por los padres. Por los padres que les permiten que griten como posesos, que se conviertan en los reyes del tren, y ya antes han sido los reyes de la casa. Y claro, esto a mí me parece también algo que ha cambiado de una forma radical en relación a mi generación, donde, en fin, no podíamos hablar hasta que no llegaran los postres, y nunca éramos los reyes de la casa para nada, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, no me atrevo a decir que éramos los últimos monos, pero los padres nos trataban, diríamos, con una cierta distancia. Ahora, en fin, los hijos mandan tiránicamente en las familias y después mandan también tiránicamente en las escuelas, ¿no? Tanto aquí también hay un cambio muy importante, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Quizás pienso que hay en nuestra sociedad una copia importante sobre las series de televisión, sobre lo que es el mundo mediático, ¿no? Se copia la vida, no de la vida, de la ejemplaridad, porque bueno, si hoy hablamos de ejemplaridad también es una cuestión complicada, ¿no? Si nos planteáramos dónde está la ejemplaridad en España en este momento, cuesta lo suyo, ¿no? No sé, quizá los militares son los únicos, paradójicamente, ¿no?, que son uno de los estamentos que tiene mayor ejemplaridad, porque por lo menos, en fin, no se habla de ellos casi. Pero quizás hay una idea hay una voluntad de copiar la vida de lo que vemos en el mundo mediático, que es solamente un mundo que se ha introducido en la intimidad de las personas a través de la televisión, a través de la radio, a través de Internet, etc., ¿no? Y lo peor es que estas cosas que nosotros copiamos no están copiadas de la realidad, sino que están copiadas de otras cosas. Es decir, es copia de la copia de la copia. Por lo tanto, este alejamiento de la realidad creo yo que provoca una pérdida esencial de lo que yo entendía, por lo menos personalmente, como el sentido común. Tanto las patologías exhibicionistas, las patologías libertarias, todas esas cosas pues andan y campan a sus anchas, ¿no? Bueno, en fin, me he alargado demasiado. Es que este librito, si lo leo todo, es un... Muchas gracias, Albert. Voy a darle la palabra a David y a fijarme en si apuntas en ese librito algo de nosotros. Esta última intervención de Albert seguro que nos ayuda a todos a comprender mejor lo que está pasando en Brasil. Me parece interesante porque me estaba llevando a una conclusión lo que estabas diciendo, que nos conviene mucho a lo que estamos hablando hoy. Lo primero, lo del payés besando a su perro.
En principio, amar a los perros, tener afecto a los perros en sí no es malo, no está mal, pero me parece una invasión urbana del campo. Es decir, la humanización del animal empieza en la ciudad. En el campo a nadie se le ocurre humanizar un animal, ni siquiera en el coito, porque cuando están con una cabra, no con una señora. Pero los valores urbanos de humanización del animal, que tú mismo has definido alguna vez, si no recuerdo mal, como cultura Disney, no solamente representan un paradigma nuevo, sino que son lo que acaban. Yo pensé que ibas a terminar. Ha habido 3 momentos en que pensé que ibas a terminar hablando de las prohibiciones de las corridas de toros. ¿De? De las prohibiciones de las corridas de toros, o de la decadencia de las corridas de toros. Cuando te has referido a la humanización del animal y cuando te has referido a la vocación, la voluntad de la sociedad moderna de eludir, como sea, las ideas del dolor y de la muerte, que son en lo que se basan las corridas de toros. Casi es la reglamentación del dolor y de la muerte y el enfrentamiento de ella. Y esto me lleva a pensar algo que tiene sentido con lo que estamos hablando hoy, que es que la gran artimaña de la sociedad contemporánea para no ser libre, sino para inducir sensibilidades y pensamientos en las gentes, para inocularles convenciones sociales, no son aparentemente tan represivas como pudieran serlo en otros sistemas. Nos permiten sentirnos libres, nos permiten el narcisismo de sentirnos libres, de sentirnos en la más evolucionada cultura o civilización que ha dado Occidente, pues, probablemente desde el Ágora de Pericles, vaya usted a saber. Pero el truco está en orientarte de una forma casi imperceptible a aquellos espacios morales en los que te sentirás integrado y cómodo. De forma que si no ingresas en ellos, puedes hacerlo, puedes conseguir hacerlo, puedes incluso conseguir discernir un pensamiento propio más allá de la gigantesca propaganda que te llega constantemente por todas partes, a veces institucional. Casi todas nuestras convenciones sociales emanan del Estado, emanan de la propaganda gigantesca del Estado. Entonces, puedes conseguir desarrollar un criterio propio. Puedes decidir que no te vas a instalar, además afecta a la cultura, a las aficiones, a la moral, a lo que uno come, a lo que uno bebe. Puedes decir que te vas a instalar en espacios particulares, en espacios propios, donde no estarás tan adocenado. Pero vas a tener que cargar con la soledad y vas a tener que cargar con el hecho de que te hagan pasar por una serie de cosas desagradables. Un antiguo, un refractario, un reaccionario, un facha. Y eso, a mí en términos políticos me importa menos, porque no tengo grandes afinidades, tengo pues, algunas conjeturas y poco más. Pero en el término del desarrollo cultural o existencial, incluso hedonista, me molesta mucho más, porque estoy descubriendo que me obligan a vivir en la clandestinidad en algunas aficiones y en algunas tendencias culturales que han sido declaradas proscritas y que yo no las vivo como tal. Yo las vivo como propia normalidad cultural. En algunas de ellas casi me siento un continuador de costumbres europeas que se remontan a los últimos 2 siglos. Es que ni siquiera hay una originalidad rupturista en muchas de las cosas que quiero hacer, pero para las cuales me achican el espacio. Tiene que ver con todo lo que estabas diciendo ahora. Me imagino que hay unos grandes focos de propaganda, insisto, que la televisión evidentemente es una herramienta imprescindible, que consiguen que la relación cultural que yo tengo con mis mayores y con mis menores, a los que quiero transmitirlas, tenga que desarrollarse en ámbitos clandestinos y de sensación de presión, de proscripción. Por ejemplo, los toros, que cada vez los más, sobre todo en algunas partes de España. Por ejemplo, una afición propia, el boxeo, en la que quiero iniciar a mis hijos por razones que me competen a mí y que les competirán a ellos. De repente los voy a enfrentar a ese dolor del que tú te referías. Los voy a enfrentar a esa necesidad de lidiar con el dolor, de sentirlo y de plantarle cara. Que yo personalmente creo que eso en la evolución personal de alguien, hombre o mujer, es necesario tener esa capacidad. Pero es verdad que nos han ido introduciendo en ese mundo que forma parte también, es uno de los daños colaterales del concepto de sociedad de bienestar. Un mundo en el que nada malo puede pasar. Un mundo pensado, además financiado por el Estado te acoge, el Estado te transporta. Te indulta o te exime de ese trabajoso oficio que es construirse uno a sí mismo, convertirse en una singularidad que sabe lo que desea o sabe al menos lo que desea buscar. Te da esas respuestas mascadas y te introduce en una especie de gigantesco espacio aséptico con las paredes blancas y las almohadas limpias en el que nada malo te puede ocurrir, siempre que sigas la corriente, siempre que aceptes cierta presión doctrinal. Y si aceptas eso, vas a tener una vida muchísimo más cómoda y feliz, probablemente. Si tú hubieras aceptado ciertas cosas, vivirías feliz en Barcelona. Pero te levantaste contra ellas, y aquí estás, en Guadarrama. En fin, creo... Lo importante también en esta situación siempre es trascendental
buscarte enemigos, ¿no? Y sí, Que eso y sí. es esencial, ¿no? Tener... Odiadores, más que enemigos, odiadores. En España necesitas tener una nómina de odiadores, si no, no hay Eso no es se va a nada. necesario. Además, que uno no se puede fiar de alguien que no tenga enemigos. A mí cuando alguien me dice, es que yo no tengo enemigos, ya, en fin, me quedo pensando que no vale la pena ni hablar con esta persona, que no tiene ningún interés, ¿no? Pero sí que es verdad que hay esta eliminación, esta asepsia que se intenta alrededor, quizá que es el sentido de la felicidad que se entiende ahora, ¿no? El sentido de la felicidad, que todo está solucionado, el papá Estado lo ha conseguido todo, incluso sobre nuestro propio gremio, el gremio teatral, la cultura en sí misma. ¿Cuál ha sido el problema de España? ¿Por qué España no ha llegado a los niveles que tenía que llegar? Estrictamente por una cuestión de proteccionismo, ¿no? El proteccionismo ha sido nefasto para la cultura de este país, ¿no? Además, ha sido un proteccionismo tonto, porque además ha sido un proteccionismo tampoco con poco dinero, porque bueno, el proteccionismo de los alemanes por lo menos tiene mucho dinero. Bueno, el moderador me está pellizcando el culo por debajo de la mesa porque quiere pasar al turno de preguntas, pero añado que uno de los grandes motivos del gigantesco descontento que hay ahora, más allá de que puedas atribuirlo a la degradación de la política, al fracaso de muchas cosas, pero una de las razones de que la gente esté tan descontenta, tan confusa y tan enfadada, es que se le ha acabado las promesas proteccionistas del estado de bienestar. Le estamos diciendo, no, ahora estamos en unas circunstancias en que usted va a tener que conseguirlo por su cuenta. O sea, no, a mí me habían dicho, yo había llegado a un contrato con ustedes, un pacto, que yo cedía una serie de libertades, incluso de pensamiento, de gusto, pero a cambio ustedes me garantizaban un bienestar, ese bienestar aséptico, al que yo ahora no voy a renunciar. Lo exijo. Y es una de las razones por las cuales está la gente tan enfadada. Porque ese contrato, ese pacto tácito que firmó con el Estado en las últimas décadas, el Estado no lo va a cumplir, no está en condiciones de cumplirlo ya. Yo creo que el estado del bienestar pues también ha llevado mucho malestar, ¿no? Ha promocionado, en fin, trailers de Prozac, sí. También, ¿no? O sea que finalmente, y eso lo tengo casi que analizar como artista, incluso en relación a la libertad, cuando uno tiene por delante todas las posibilidades, es de las cosas más kafkianas, más espantosas que a uno le puede suceder. Es decir, que uno puede hacer lo que quiera, desde el punto de vista artístico solamente, pero en todos los otros terrenos yo creo que sucede lo mismo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años porque a mí me gustan mucho las cosas de encargo, los encargos, y nadie me encarga nada, claro. Siempre he tenido que hacerlo yo todo, ¿no? Pero siempre pienso, hombre, las mejores obras de arte de la humanidad han sido hechas por encargo, ¿no? Esto no hay que olvidar. Además, incluso muchas de ellas en épocas de Inquisición. Sí. Entonces, hace unos años tuve la suerte de que la época del 92, en el quinto centenario, me encargó una obra sobre el quinto centenario, ¿no? Entonces, una reunión, yo iba diciendo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hablar? ¿De Cristóbal Colón, de los Pinzones? No, lo que tú quieras. Yo, Dios mío, pero ¿cómo? Quiero el encargo. Manía de lo que yo quisiera, ¿no? Quiero el encargo y tengo que pensar. Yo no quería esa libertad, yo quería que me dijeran, oye, quiero que me pongas a los Pinzones o a Hernán Cortés entrando México, tal, pero incluso casi con el vestuario, ¿no? Que me hubieran dicho el vestuario, hubiera sido una cosa formidable y hubiera sido una obra muchísimo mejor, sin duda alguna. No, pues había el complejo en este caso por parte, digamos, de los administradores políticos de que, en fin, este concepto de la libertad era sagrado, ¿no? Pues yo entiendo que las limitaciones, las dificultades, todo lo que son estos elementos, estos enemigos que odio, son los que hacen la vida, la creación, la emoción realmente vibrante, ¿no? Esta forma de sociedad de bienestar que nos hemos inventado obliga a tomar casi Viagra a partir de los 18 años. David, contesta eso.
No, pero ya que sí. has presupuesto que te pellizco el culo para que acabes. No, pero si la parte última estoy tan de acuerdo que he intentado, con menos fortuna, he intentado decir lo mismo antes, que el problema de la libertad es que te obliga a ejercerla, que te obliga a estar a la altura de ese principio. A mí me resultaría, y esto sí que es una butad, me resultaría más fácil vivir tan oprimido por un Estado que no tuviera que tomar ninguna decisión en ningún momento del día. Probablemente sería mucho más feliz, no tendría ni siquiera miedo al error. ¿Tú te imaginas una semana de dictadura al año, lo fantástico que Ser un comité de vacaciones. sería? Una cosa No, descansar un poco del yo y del... Este es el momento en el que voy a dar la palabra al público. Sobre todo porque tengo dos...